¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente no es exitosa? Cuando la sociedad te quiere programar para que tú vivas de esa forma, tú lamentablemente caes. Y me dirás que no, pero caes al utilizar las redes sociales para perder tiempo viendo la vida y los éxitos de las demás personas. O más bien, la gran mayoría de las personas que son falsas al mostrar su vida y tratan de aparentar que tienen éxito cuando no lo tienen. Porque la persona con éxito realmente no va a perder su tiempo en redes sociales demostrando que tiene éxito o no. Y eso se basa en todo. La sociedad te está programando para que tú sepas vivir así y así es como debes vivir. Pero ¿realmente es así? Tú tienes que pensar, tienes que analizar un poco. En el ciclo, en la actualidad que todos nosotros vivimos, todas las cosas se han hecho mucho más fáciles. Antes tenían que recordar los números de teléfono, antes tenían que ellos mismos sacar el cálculo de alguna suma o multiplicación. Hoy en día tú abres la calculadora y tienes todo a mano. Hoy en día tú abres el teclado y anotas un número. Hoy en día es todo más fácil, es todo más sencillo que antes. Y aún así, tienes el descaro de pedir ser exitoso o más encima aparentar tener éxito cuando pasas todo el día echado en tu cama sin hacer nada, solamente perdiendo tiempo en redes sociales y entretención o un placer instantáneo que para nada es un placer al final, porque como lo veo yo, eso es una pérdida de tiempo y el tiempo es valioso, el tiempo es dinero. Si tú pasas todo el día acostado viendo la vida de los demás y no concentrándote en la tuya, al final acabarás siendo un fracasado, acabarás siendo un miserable que terminará toda la vida trabajándole a alguien por los sueños de esa persona en vez de los propios tuyos. Y no, no estoy diciendo que trabajarle a alguien es malo. Todo lo contrario, el mundo necesita eso. Yo ya le he trabajado a gente. Y también te puedo decir que no es sencillo vivir en la actualidad. Hay muchas personas que son de mente muy cuadrada, que dicen que todo tiene que ser así, como lo dicta la sociedad, como lo dicta el gobierno y todo. Pero tú tienes que entender y tienes que luchar por tus sueños, tú tienes que levantarte de esa cama todos los días, agradece que tienes vida, agradece que tienes aire, que tienes salud, tienes tiempo, y si no lo tienes, búscate el tiempo, porque hay muchas personas que yo he escuchado que dicen, oh, es que yo no tengo tiempo para esto o para esto. Pero cuando terminan de sus trabajos, llegan a sus casas y la gran mayoría se sienta a ver televisión, a mirar Netflix o, una vez más, perder tiempo viendo la vida de los demás en redes sociales. Y eso puede fácil consumir 1 o 2 horas, pero después esas personas se quejan de que no tienen dinero, se quejan de que las cosas están caras, se quejan de su vida, pero los hábitos que uno adopte a diario son lo que nos hacen, son lo que nuestra vida nos refleja a cambio. Si nosotros somos disciplinados, si nosotros leemos, si nosotros nos educamos, si nosotros adquirimos conocimientos nuevos, si nosotros vemos a gente que está donde uno quiere estar o que sabe más que yo, porque eso no tiene nada de malo. Yo busco a diario a gente que sabe mucho más que yo, que está donde yo quiero estar, y trato de imitar y trato de adquirir el conocimiento que ellos tienen para poder yo aplicarlo también a mi vida y ponerlo en práctica. Tal cual me sucede con los libros. Cuando yo leo y termino de leer un libro, mi mente queda así, así, llena de información. Y yo quedo, wow, es increíble que una persona haya escrito eso. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo me puedo acercar a ello? Por ahora, mi única forma de poder acercarme a esas personas son a través de sus libros y a través de mismo YouTube. De YouTube. Aunque no lo creas, hay mucha gente rica allá afuera que son personas de carne y hueso igual que tú y yo, que se están haciendo ricas. Mientras tú estás viendo este video, esa gente está ganando dinero. Y no te digo que este video estás perdiendo el tiempo ni nada. Si este video te sirve, si tú quieres, si te beneficia en algo, si tú terminas de ver esto
y te sirve para inspirarte o para cambiar un poquito la mente, entonces eso es un beneficio. Porque la gente que busca en YouTube entretención o un placer instantáneo, esa gente al final del día se acuesta sabiendo que al final no hizo nada por su vida, una vez más. Y vuelven a decir y vuelven a procrastinar, porque la mente pobre procrastina y procrastina siempre. Siempre dicen, mañana, pasado, no, después lo hago. Cuando tú procrastinas y dices al cerebro, después lo hago o mañana lo hago, le envías un mensaje al cerebro y el cerebro te lo transforma en, wow, entonces si él me dice esto, entonces eso quiere decir que no es tan importante si lo está dejando para después y no lo hace ahora. Y eso, amigo, te digo al tiro que va a llegar el después y no lo vas a hacer. O por lo menos el 99% de las veces no lo vas a hacer. O mañana, no, tampoco lo vas a hacer. La gente pobre es así. Háblale de hacer un negocio. Te van a decir que no porque es muy riesgoso. Háblales sobre leer. Te van a decir que no tienen tiempo. Háblales sobre invertir. Te van a decir que no saben, o que no tienen dinero, o que no saben cómo hacerlo. Esa gente es la gente pobre. Y aunque sea algo tan común, también es algo muy peligroso. ¿Y por qué tan peligroso? Porque casi la gran mayoría de las personas son así. Es cosa que tú compruebes a diario. Si tú estás trabajando, vas a la escuela y tienes que tomar metro o micro, tú súbete al transporte público y mira a las personas. Todas las personas o la gran mayoría andan metidas así en el teléfono. Así. Acércate, trata de mirarlos. Y siempre van a estar en Instagram, van a estar en TikTok perdiendo tiempo o cosas así. Y no me vengan con que no, si es cada uno la vida de quién y uno hace lo que uno quiere. Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo no te estoy diciendo que tú hagas lo que yo hago, ni tampoco te estoy diciendo que hagas lo que otra persona hace. Simplemente estoy diciendo, cada uno somos libres de hacer lo que uno quiere. Pero justamente esas decisiones nos hacen ser lo que somos el día de mañana. ¿Entiendes? La mente pobre no piensa a largo plazo. Ellos piensan solamente a plazo corto. ¿En qué sentido? Y ellos cuando piensan en lo económico, piensan en un trabajo, pero en un trabajo ahora, porque necesitan dinero ahora. Pero no piensan en el mañana, no piensan en qué pasa si me despiden, qué haré, o, o no importa tampoco si tú tienes un título universitario, si tienes un magíster, un posgrado, si tu mente es infeliz y es de mente pobre, ese título y ese trabajo y todo eso al final no te va a servir de nada, porque vas a ser uno más del montón, vas a seguir tú al del montón, vas a seguir a la misma rueda que sigue casi todo el mundo. En la escuela yo me acuerdo que una vez me peleé con una profesora, no, era un profesor, cuando yo tenía como 16 años, me peleé con una profesora porque resulta que se puso a hablar sobre que ustedes tienen que estudiar, nos decía, tienen que estudiar, sacar las mejores notas e ir a la universidad. Y yo me levanté y le dije, profesora, pero usted dice que nosotros vayamos a la universidad y vamos a conseguir un buen trabajo y ser exitosos, pero usted no es millonaria, le dije. No es millonaria, así le dije. Usted no es millonaria. Y, y le pregunté, con mucho respeto, obviamente, le dije con mucho respeto y le pregunto, ¿usted a la actualidad ha terminado de pagar su universidad? Y me respondió que no, que tampoco era millonario. Y yo le pregunté luego, entonces, ¿por qué dice que uno va a poder llegar al éxito siendo universitario, teniendo un título? Porque ¿cuántas personas no salen egresadas todos los días, todos los años, de la misma carrera y muchos de ellos quedan sin empleo, pueden estar 3 años, 2 años sin empleo y eso que estudiaron? ¿Por qué tantas personas que estudiaron en la universidad 5 10 años después salen y están haciendo algo nada que ver con lo que estudiaron? No supo qué responderme. No supo qué responderme. Y todos me quedaron mirando. Y para mí fue un momento en la cual sentí como una explosión en mí, sentí como que ya estaba como tan cansado que la sociedad y que la gente a mi alrededor siempre me dijera lo que supuestamente tenía que hacer, pero yo no tenía esa chispa de ello, yo no quería hacer eso, no quería seguir el del montón. Yo sabía perfectamente y sé perfectamente
lo que yo quiero ser exitoso, quiero tener tiempo, quiero tener dinero, quiero vivir en esa casa que yo quiero, manejar ese auto que yo quiero, viajar donde yo quiero, sin preocuparme de que mañana es lunes o que tengo que cumplir un horario, etcétera. Eso me motiva y me motiva a diario, pero también sé que el camino es difícil. Pero eso es lo que lo hace especial y eso me motiva el tener desafíos difíciles. Y eso también te tiene que motivar a ti. Cuando te hablen sobre invertir, hazlo, arriésgate, edúcate, arriésgate, pero hazlo. No te quedes en después veremos o no, porque eso lo hacen la gente pobre. Si te da miedo entonces emprender, si te da miedo ser exitoso, entonces anda y búscate un empleo. Los días 15 te van a pagar y los días 30 de cada mes vas a tener tu sueldo. Pero créeme que al final del ciclo te vas a arrepentir de no haber hecho lo que tú querías. Y una vez más lo digo, si a ti te gusta ir a la universidad, anda, que si te apasiona realmente, hazlo. Porque yo he visto gente que incluso va a la universidad porque sus papás le dicen que vaya y que estudien eso. Pero ellos son infelices y van igual. Y después se están quejando porque trabajan en eso que no les gusta. Pero todos somos dueños de lo que decidimos. Todos, 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 todos. Todos podemos elegir levantarnos y leer. O también levantarnos y volvernos a acostar, tomar el teléfono y perder tiempo en redes sociales. Debes dejar de hacer eso ya. Levántate, ponte metas. Todos los años ponte metas. Yo ya me puse mi meta. El 1 de enero tenía mis metas listas, escritas. Y eso tienes que colocártelo con tiempo, con fecha. Porque de esa forma tú te vas a generar una autopresión sana. Tienes que saberla controlar también. Porque el hecho de que tú te pongas una autopresión de que tal fecha tengo que lograr tal cosa y llega la fecha y no lo has logrado, eso te puede traer frustración. Así que debes tener cuidado con eso. Pero nada, amigo, te invito a que empieces a cambiar tú, que empieces a mentalizarte, que dejes de seguir lo que la sociedad te dice que hagas. Tú luchas por tus sueños, lucha y haz lo que quieras en tu vida. Pero trata de mejorar, amigo, siempre se puede mejorar. Viaja. Si tienes que viajar, viaja. Si tienes que emprender, emprende. Si tienes que estudiar, estudia. Pero hazlo y déjate de esperar que venga alguien y te resuelva la vida porque eso no va a pasar, amigo. No va a pasar y no va a pasar nunca. La gente se puede morir esperando que venga alguien y les diga, toma, ahí tienes $1.000.000, haz lo que quieras. Eso no ocurre, eso no pasa, eso no existe. Eso no existe, amigo. Y si te da tanto miedo formar un negocio, entonces búscate un empleo. Busca un video de cómo formar un currículum. Aquí mismo en YouTube busca un video de cómo formar un currículum y hazlo enviar a todas las agencias y a todos los lugares donde puedas conseguir un empleo y ya está. Listo. Pero este canal es para emprendedores. Este canal es para gente con mente de éxito. Como lo dice mi canal. Mente de éxito. La gente aquí se mete a mi canal porque les gusta lo que hago. Y si no les gusta es porque lo pillaron por ahí. Pero lo importante es que se quedan a verlo. Se quedan a verlo. Y eso habla muy bien. Y a mí no me interesa que me digan, no, que estás sacando provecho. No, no, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que tú aprendas. Me interesa que limpies esa mente asquerosa de la sociedad que tienes tú aquí impregnada y que te concentres ya en tus metas. Que digas no cuando alguien te invita a salir, pero tú sabes que tienes que estudiar ese día, que tienes que leer ese día, que tienes que hacer algo ese día. Aprende a decir no. Esa es la clave. No. Cuando tú empieces a decir esa frase, esa palabra, tan simple, pero a la vez tan difícil para muchos, vas a empezar a ver que tu vida está cambiando. Y créeme que sí. Así que nada, amigo. Te invito a suscribirte aquí abajo, comentar. De verdad, déjame tu comentario. Dime en qué te ha aportado mis videos. Dime qué tema te gustaría que habláramos. Y una vez más te invito a suscribirte, compártelo para que más gente como tú, como yo, podamos seguir aprendiendo entre todos. A mí me sirve mucho que tú comentes mis videos, porque de esa forma yo puedo arreglar, puedo traerte contenido mejor, puedo traerte contenido que a ti te guste. Y también podemos seguir creciendo como comunidad, como familia que yo quiero formar aquí. Porque aquí somos una familia con mentes de éxitos. Que no se te olvide. Así que nada, amigo, nos vemos en la próxima. Chao.